En esta clase estudiaremos cuál es la relación entre la tabla periódica y la configuración electrónica de los elementos. Como ya sabemos, los elementos químicos se distribuyen sistemáticamente en la tabla periódica, en función de su número atómico, en grupos y periodos. Los periodos son las filas y los grupos son las columnas. Cada grupo contiene elementos que tienen características químicas similares. En esta oportunidad, revisaremos algunas propiedades de los grupos principales. El grupo 1 corresponde a los metales alcalinos. Estos elementos son muy reactivos, reaccionan violentamente con agua para formar hidróxidos. Son metales blandos, por ejemplo, el sodio se puede cortar fácilmente con un cuchillo. Además, son de baja densidad. Todos estos elementos tienen un electrón de valencia, localizado en un orbital de tipo S en la última capa, como se ve en las configuraciones electrónicas de la lámina. Tienden a transformarse en cationes con carga +1. En el grupo 2 están los metales alcalino-térreos. Estos elementos son muy reactivos, pero menos que los del grupo 1. Son elementos de baja densidad, coloreados y blandos. Todos tienen 2 electrones en su último nivel de energía. Se localizan en un orbital de tipo S. Tienen tendencia a perderlos y a formar cationes con carga +2. El grupo 13 se compone de los metales térreos. El boro se diferencia del resto de los elementos del grupo porque es un semimetal. Tienen bajos puntos de fusión en comparación al grupo 1 y 2. Tienen 3 electrones en su último nivel de energía. Su configuración electrónica terminal es S2P1. En el grupo 14 están los elementos carbonoides. La posición central del grupo hace que su comportamiento sea especial. Al bajar en el grupo, estos elementos van teniendo características cada vez más metálicas. El carbono es un no metal, el silicio y el germanio son semimetales y el estaño y el plomo son metales. Todos tienen 4 electrones de valencia, ya que su configuración electrónica termina en S2P2. El grupo 15 es la familia del nitrógeno. Está formado por los elementos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Debido a su configuración electrónica, estos elementos no tienden a formar compuestos iónicos, más bien forman enlaces covalentes. El carácter metálico aumenta considerablemente conforme desciende en el grupo, siendo el nitrógeno y el fósforo no metales, el arsénico y el antimonio semimetales y el bismuto un metal. Tienen 5 electrones de valencia, ya que su configuración electrónica terminal es S2P3. En el grupo 16 están los anfígenos. Está formado por los elementos oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El carácter metálico aumenta al descender en el grupo. Todos presentan 6 electrones de valencia, ya que su configuración electrónica terminal es S2P4. El grupo 17 es el grupo de los halógenos. Se caracterizan por ser no metales muy reactivos frente a metales alcalinos y alcalino-térreos. La configuración electrónica externa de sus átomos nos indica que les falta un electrón para completar el nivel, ya que finaliza en S2P5. Así que tienen tendencia a formar aniones de carga -1. En el grupo 18 están los gases nobles. Su característica principal es que no son reactivos. Esto se explica porque su capa externa está completa, ya que finaliza en S2P6. Entre los grupos 3 y 12 están los metales de transición, que tienen su último electrón en un orbital de tipo D. Por último, encontramos los metales de transición interna, que tienen su último electrón en un orbital de tipo F. En forma esquemática se representa la tabla periódica en bloques. El bloque S contiene los elementos del grupo 1 y 2. El bloque P contiene los elementos de los grupos 13 al 18. Juntos conforman los elementos representativos. El bloque D contiene los metales de transición y el bloque F que tiene los elementos de transición interna.
Después de lo revisado, intentemos responder: ¿cómo se relaciona la configuración electrónica con la distribución de los elementos en la tabla periódica? ¿Cuál es la característica de los elementos que están en los bloques S, P, D y F?